En la clase pasada estuvimos viendo palabras que empiezan con la letra B, ¿sí? La clase pasada la dedicamos a la letra B y a varias palabras, adjetivos, nombres de animales, nombres propios, pronombres, adverbios, falsos amigos y verbos que empezaban con la letra B. Vimos verbos regulares y verbos irregulares. Ahora les voy a mostrar la conjugación del verbo regular to believe, que significa creer. Viendo la conjugación del verbo to believe, como es un verbo regular, esto nos servirá para poder conjugar todos los verbos regulares del inglés. Así que el título de hoy es Conjugating the regular verb to believe, ¿sí? Conjugando el verbo regular to believe, o creer. Vamos a ver present o presente, simple past o pasado o pretérito indefinido, como se le dice en español, y future, que es el futuro. Y vamos a ver el gerundio también, ¿verdad? El gerundio es cuando decimos, por ejemplo, yo estoy comiendo, yo estoy andando, ¿verdad? El gerundio utiliza en el español como verbo auxiliar el verbo estar, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero conjugar en el gerundio el verbo comer, utilizo el verbo estar como verbo auxiliar y digo, yo estoy comiendo. En el inglés, el gerundio utiliza como verbo auxiliar el verbo to be, que es un verbo irregular, ¿sí? Y lo vamos a ver al final. Vamos a comenzar con el presente. Present. Recuerden los pronombres personales son I, que significa yo, you, tú, he es él, she es ella, it, el eso, ¿verdad? We, nosotros, you, vosotros o ustedes, y they significa ellos. Así que vamos a decir, I believe, yo creo, you believe, tú crees, he believes, we believe, you believe y they believe, ¿sí? Así que como ven, en el tiempo presente en inglés se conjuga dejando idéntico el verbo infinitivo, ¿verdad? Es el verbo believe, ¿verdad? Así que lo dejamos en infinitivo y ya tenemos la conjugación en tiempo presente. La única excepción es la tercera persona del singular, que es he o she o it, ¿verdad? Él, ella o eso, que agrega una letra S al final del verbo en infinitivo, ¿sí? Todos los demás es meramente el verbo en infinitivo. Y esto aplica no solamente al verbo to believe, sino a todos los verbos regulares y prácticamente todos los verbos irregulares también, porque generalmente los verbos irregulares del inglés solamente son irregulares con respecto al tiempo pasado, ¿sí? Pero no con respecto al tiempo presente. Por lo tanto, con excepción de unos pocos, y en este momento solamente me acuerdo del verbo to be, que es el verbo ser, Con excepción de ese, y no sé si hay alguno más, todos los verbos del inglés se conjugan así, tanto regulares como irregulares en el tiempo presente. Tenemos el verbo en infinitivo y solamente la tercera persona del singular agrega una S para la conjugación, ¿sí? Bien, ahora vamos al tiempo pasado, simple past. Simple past, aquí es donde se separan los verbos regulares de los irregulares, ¿sí? Los verbos regulares para convertir al tiempo pasado se toma el verbo en infinitivo y se le agrega el sufijo ed, ¿bien? Y con eso ya tenemos el verbo conjugado en pasado. Y lo fácil del inglés es que la conjugación de tiempo pasado es una para todos los pronombres personales, ¿sí? Por lo tanto, es la misma conjugación para yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Como verán acá, es la misma conjugación para todos. Y esto es tanto para los verbos regulares como para los irregulares. En este caso,
cuando tenemos verbos como el verbo to believe, que termina con una letra E, que es una letra muda, en este caso, ¿verdad? No necesitamos agregar una ed, simplemente agregamos una d para convertir el tiempo pasado, ¿verdad? Porque aquí el verbo en infinitivo ya tiene una e que es muda. Por lo tanto, con solo agregar una d ya tenemos la conjugación en tiempo pasado. Decimos, I believed, yo creí. You believed, he believed, we believed, you believed y they believed. Ellos creyeron. ¿Sí? Fíjense cómo se pronuncia. Believed. ¿Sí? Mientras que el infinitivo es believe, sin la pronunciación de la D al final, ¿verdad? El tiempo futuro es un tiempo facilísimo porque este sí que no tiene irregulares. O sea, todos los verbos regulares e irregulares se conjugan de la misma manera. ¿Bien? ¿Cómo es? Tomamos el pronombre personal, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, quien, cualquiera sea, ¿verdad? Agregamos la palabra will, que es el verbo auxiliar para el tiempo futuro, y luego el verbo en infinitivo que deseamos conjugar. Así de sencillo, sea cual sea el verbo y sea cual sea el pronombre o persona para la cual queremos conjugarlo. Así que tomamos I, por ejemplo, ¿sí? Que significa yo. La palabra will, que significa, es como decir voy a, ¿verdad? Y luego el verbo en infinitivo, believe, que es creer, como decir yo voy a creer, yo voy a comer, yo voy a correr, ¿verdad? Ponemos la palabra will y luego el verbo en infinitivo. Y ahí tenemos la conjugación del tiempo futuro en inglés. I will believe. You will believe. He will believe. We will believe. You will believe. Y they will believe. ¿Sí? Así que es bien fácil. Es tan fácil conjugar verbos en inglés que la regla es tan sencilla y tan abarcativa que en inglés solamente se suele estudiar los verbos irregulares y solamente para el pasado, porque los verbos irregulares solamente son irregulares para el tiempo pasado. Y es tan sencillo que como la conjugación es la misma para todas las personas, solamente se aprende una palabra para ese verbo irregular en tiempo pasado y luego se continúa con el siguiente verbo irregular. Por lo tanto, se suele estudiar una lista con todos los verbos irregulares y viendo cuál es su conjugación en tiempo pasado. ¿Sí? Así es como se memorizan los tiempos pasados del inglés. En español es más complicado, porque en español tenemos que cada persona tiene una conjugación diferente, ¿verdad? Y aparte hay 3 grupos de verbos. Los verbos que terminan en ar, los verbos que terminan en er y los verbos que terminan en ir, ¿verdad? En español. En inglés es mucho más sencillo. Ahora vamos a ver el gerundio. En el gerundio, el único verbo que se conjuga es el verbo auxiliar, que es el verbo to be, el verbo ser. Pero el verbo ser es el verbo más irregular de la lengua inglesa. Por eso, en tiempo presente, ya ven que acá hay 3 conjugaciones diferentes, ¿no? Para el presente, en vez de ser la misma como en todos los demás verbos. Por lo tanto, I am believing es yo estoy creyendo. I am believing. You are believing es tú estás creyendo. He is believing. Él está creyendo. We are believing. Nosotros estamos creyendo. You are believing. Vosotros o ustedes estáis creyendo. They are believing.